Ezequiel, ¿cómo estás? Carlos Gómez te saluda, América. Buen día. Buen día, Carlos. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Ezequiel, justamente contigo quiero hablar sobre la realidad, porque ya estábamos contando que existió mucha presión a través de redes sociales de que los diputados acompañen la versión del Senado de esta ley, que se plantean otros 10 años más. Aparentemente esta ya es una decisión que se termina concretando en el día de la fecha, pero quiero ir un poco a la realidad, Ezequiel. La vigencia de esta ley, ¿tiene un impacto positivo o negativo? ¿Cuál es tu valoración al respecto observando la realidad? Desde 2004 para acá ha bajado claramente los índices de deforestación en región oriental. En 2004 se llegó a la ley de deforestación cero porque se estaba perdiendo bosques a un nivel calamitoso. Esto empezó sobre todo a partir de 2002, cuando sube muy fuertemente el precio de la soja, que estaba en menos de $100 y pasa a más de 150 y seguía subiendo, y es cuando empieza el boom de la soja en Sudamérica. En ese momento, o sea, la fuerte deforestación en la región oriental ya venía desde la década del 90. Inmediatamente después de la caída de Stroessner empieza un muy fuerte proceso de deforestación en la región oriental para habilitar, como se dice, tierras para la producción agropecuaria. Pero puntualmente desde 2002 a 2004 los índices fueron alarmantes. Por eso que sancionó y promulgó la ley de deforestación cero, originalmente por 2 años. Posteriormente se la amplió en 2006, pero condicionado a que hubiera incentivos para la gente que había sido perjudicada por esta ley. Porque la verdad, hay que decirla también, esta ley afecta a quienes no solo han cumplido con el 25% de mantenimiento de cobertura boscosa natural en sus inmuebles, sí, sino a quienes han sobrecumplido y dejaban en impunidad a quienes habían pasado topadora, violando la ley impunemente, y no les pasaba absolutamente nada. En ese momento hay que tener en cuenta que la sanción administrativa por deforestar eran 500.000 guaraníes. Iban con todo descaro a pagar 500.000 guaraníes y después se presentaban en sede penal a decir, bueno, se aplica la prohibición de doble sanción por el mismo hecho, acá yo ya pagué, sí fui un incumplidor de la ley, pero ya cumplí con 500.000 guaraníes. Hasta ese descaro tenían. Claro. Entonces, por eso es que se sancionó y promulgó la ley de servicios ambientales que pretendía compensar esta situación, obligándoles a quienes habían cumplido con el 25% de mantenimiento de bosques naturales a que adquirieran certificados de servicios ambientales. Uh-huh. Esta ley tuvo costó que arranque. La primera reglamentación que tuvo fue en 2008 con el exministro Casaxia. Luego, cuando él salió durante la administración Rivas, el tema se frenó. Había una cuestión ideológica que básicamente se decía que era inmoral ponerle precio a los bosques, y se siguió perdiendo bosques. Esto después, terminado el periodo en 2012-2013, empieza nuevamente el proceso de reglamentación, y desde 2013 a la fecha ya tenemos certificadas como áreas destinadas a servicios ambientales más de 200.000 hectáreas. Más de 200.000 hectáreas que de otro modo si no se hubieran perdido en deforestación. Claro. Eso hay que mencionarlo. Esto como para hacer una valoración histórica de todo el proceso, ¿no? Claro, 200.000 hectáreas entonces se estima que se salvaron gracias a esta ley. Es lo que nos estás diciendo, Ezequiel, porque yo me estaba fijando... Gracias a la ley de servicios ambientales, sí, que es consecuencia de la ley de deforestación cero. Correcto. Porque me estaba fijando en datos ofrecidos por WWF Paraguay y señalan que en promedio son unas 23.000 hectáreas de bosques que se pierden cada año en la región, a pesar de que tenemos más de 10 años de vigencia de la ley de deforestación cero. Entonces nomás yo me estaba preguntando qué es lo que estaba fallando. Hoy me abrís otro panorama y me decía, en realidad avanzamos muchísimo si miramos para atrás, y entonces me quedo en un término medio, Ezequiel, ¿podría ser? Y a ver, lo que pasa es que esas 23.000 hectáreas, la mayoría son deforestadas por marihuaneros. Abren blancos en medio del bosque,
para plantar cultivos ilícitos. Y no es casualidad, esto también son, si uno analiza finamente los datos de WWF, los índices de deforestación, porque esto que mencionaba WWF era en promedio, Sí. los índices de deforestación en región oriental tienen un pico en la previa a las elecciones generales. Y la cuestión es hacer une con flechas. Parte de esa deforestación ilegal para plantar marihuana está relacionada con el financiamiento ilícito de la política. Qué fuerte, sí, es totalmente. Vos sabés que nosotros repetimos mucho esto, pero está muy interesante poder graficar para que la gente dimensione qué es lo que está en juego, ¿no? Y cómo se debe presionar muchas veces a la clase política, porque si es por conveniencia, digo, personal, esto no corre, Ezequiel. Sí, podría ser, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente: el mundo ha cambiado mucho desde 2004 para acá. Claro. No se puede ingresar hoy a Europa con commodities que provienen de áreas deforestadas con posterioridad a 2008. Esa es la directiva de energías sostenibles de la Unión Europea. El Reino Unido, que ha salido de la Unión Europea recientemente, ha sancionado una ley similar, o sea, no se podría en este momento ingresar productos agroganaderos a territorio británico en áreas deforestadas con posterioridad a la entrada en vigencia de esa ley. Entonces el mundo ha cambiado, no es lo mismo 2004 que en este momento. Si esta ley no se hubiera, o sea, si esta ley no se extendiera, la señal que daría el Paraguay hacia el exterior sería pésima y se empezaría a revisar las importaciones, pensando en Europa, de productos europeos a territorio europeo. Y no olvidemos que gran parte de la producción paraguaya termina en Europa porque no tenemos relaciones comerciales con China. Claro. Argentina, Brasil, Uruguay pueden mandar a China, que compra cualquier cosa deforestada sin ningún tipo de problema, pero más del 40% de la producción de granos paraguayos termina en el puerto de Rotterdam y tiene que cumplir con estándares europeos. Claro. Si esto, y por supuesto la principal área de producción agrícola es la región oriental. Sí. Entonces, si esta ley no se extendiera, sería visto como una regresión y podría afectar eventualmente a las exportaciones paraguayas. Entonces, no es que solo un súbito amor a los bosques, lo que están haciendo los diputados. Claramente esto, que por supuesto no se dice, pero sí se lo analiza, no se lo dice públicamente, pero sí se lo analiza, tiene mucho que ver con la ampliación de la ley de deforestación cero. Totalmente. Las buenas prácticas, ¿verdad? Que no estar en contra del progreso, por supuesto, pero sí que hay que respetar las normativas. Y al respecto estaba fijándome que el 80%, decías hace rato, Ezequiel, cuando estábamos compartiendo estos promedios dados por WWF Paraguay, hablando de la cantidad de hectáreas que se pierden, que la deforestación está muy ligado a los marihuaneros, ¿verdad? Que te pelan el bosque para poder hacer sus plantaciones. Y me estaba fijando que, y esto quería que nos confirmes un poquito, ¿es así que el 80% viene para aperturas dirigidas para el uso agropecuario de los desmontes? En este uso agropecuario, entre comillas, convengamos que la marihuana también es un cultivo agrícola. Claro. Hay mucho eufemismo ahí. La mayoría, hay que ser honestos. En otro momento sí es cierto, había deforestación para habilitar, como se suele decir, tierras para la producción agrícola-ganadera. En este momento son muy pocos los agricultores o ganaderos que en región oriental se dedican a talar bosques para plantar soja o para poner ganado. Hoy la mayoría de esta deforestación es proveniente de cultivos ilícitos. Cultivos ilícitos, esa es la respuesta. Claro, Sí. Y después eso tenemos que unir con campañas políticas financiadas en negro. Y, podría ser una interpretación razonable, o casualidad aumentan en la previa a las elecciones generales, ¿no? Así es. Y esto está muy ligado, por supuesto, a la falta de trazabilidad en la ley de financiamiento político. Después se habla de narcopolítica, se terminan sancionando por 60 días diputados porque dicen lo que es, ¿no?
Es así, tal cual. Yo me estaba preguntando también dos cosas y con esto cerramos, Ezequiel, agradeciéndote muchísimo el tiempo. ¿Qué hace la Fiscalía del Ambiente para preguntarnos cómo funcionan las instituciones? No es la única que interviene directamente, pero tendría que tener un rol mucho más protagónico. Y lo segundo, ¿por qué no usamos con mucha más fuerza la tecnología? La tecnología nos va a permitir, por ejemplo, acceder a imágenes satelitales, a identificar las tierras que están siendo deforestadas y a multar fuertemente a los propietarios. Pero ahí volvemos otra vez a lo que estábamos ya hablando, voluntad política. Es una cuestión de voluntad política, este, claramente. De hecho, yo he hablado, creo que desde Candia Amarilla para acá, con todos los fiscales generales del Estado sobre este tema. Y siempre te dicen lo mismo: no hay presupuesto, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Yo les digo, señores, tienen unos cuantos fiscales en lo civil y comercial que se dedican a dictaminar sobre sucesiones y sobre divorcios, y lo que sería interesante es que algunos de esos fiscales se dediquen a, una vez que hay condenas por delitos ambientales o hay salidas alternativas, donde siempre, para que sea una salida alternativa, previamente se debe reconocer el daño. En esas situaciones, perfectamente podría intervenir la Fiscalía en el ámbito civil para pedir indemnizaciones a favor del ambiente y recomponer el daño ambiental. Claro. Esto, de hecho, lo hicimos nosotros como organización de sociedad civil. Hubo un caso muy conocido este año en el Chaco, donde logramos probar, mediante uso de tecnologías, como bien decías, que se habían deforestado casi 2.000 hectáreas. Nos presentamos, hicimos la denuncia, luego nos presentamos como querellantes, se tuvo por probada esta deforestación, y como condición, para que la medida alternativa fuera procedente, el propietario se comprometió a recomponer más de esas 2.000 hectáreas de inmediato, para que vuelvan a ser bosque a largo plazo, ¿no? O sea, se puede hacer. Lastimosamente no hay conciencia, lastimosamente falta una política enfática en este sentido, y porque las normas están. Esto no pueden aplicar ni más ni menos que la Constitución, el Código Civil, el Código Procesal Penal. Y se lo pudo hacer. Y el resto era simplemente utilizar la tecnología disponible para poder probar deforestación. Es mucho lo que se puede hacer todavía. Lastimosamente no hay conciencia, y la conciencia surge casi espasmódica cuando hablamos de ley de deforestación cero, cuando hay alguna campaña que toca la sensibilidad de la gente, pero no entendemos todavía el problema de manera holística. Y necesitamos cuidar el ambiente para poder garantizar a largo plazo la producción de commodities, que es el principal motor económico del país. Acá no es que hay agricultores y ganaderos que son malos y ambientalistas que son buenos. Eso es una cuestión, es una visión maniqueísta que debe ser superada. Por supuesto que quien tiene tierra rural quiere producir. Lo tiene que hacer en el marco de la ley. La ley es bastante flexible en ese sentido, y permite tanto conservar la naturaleza como producir sosteniblemente y hacer mucho dinero, que es lo que quiere la gente también, ¿no? Y es válido. Totalmente. Ezequiel, te agradecemos muchísimo el tiempo. Realmente gracias por la explicación, por este detalle también cronológico. La ley sirvió de algo, pero yo creo que tiene que venir acompañado también de presupuesto y algo muy importante, voluntad política, que es lo que generalmente nos falta desde el Estado. Muy amable. Así es. Un abrazo. Chau, chau.